Bien, Adrián Vitali es sacerdote que dejó el ministerio en 1997 y que escribió un libro que lo presenta hoy, se lo presenta acá, en Mesa de Diálogo, sobre algo de lo que hablamos mucho y de lo que todos tenemos miedo: morir. Ensayo sobre la muerte y el tiempo. Es el libro que escribió Adrián Vitali, que está con nosotros. Y a él le queremos preguntar, junto con José, el por qué. Adrián, ¿cómo te va? Hola, Adrián. ¿Cómo les va? Bueno, Bien. un gusto y muchas gracias por la invitación. Al contrario. Ensayo sobre la muerte y el tiempo es, digamos, sobre la muerte de mi papá. Después se incorpora también la muerte de mi mamá, pero el disparador es la muerte de mi papá. Uno como sacerdote está formado espiritualmente, para acompañar, para estar vinculado con el mundo, digamos, del sufrimiento y de la muerte, en los velorios, en los responsos. Cuando alguien está agonizando te llaman para que vayas a darle la unción de los enfermos. O sea, había un vínculo y una relación, digamos, casi familiar con la historia de la muerte, digamos, ¿no? O en las misas todos los días, cuando se celebra la misa, siempre se pide por un difunto, Sí. ¿no? O sea, la presencia de la muerte no era algo que no era común en mi vida o que yo no sabía que existía. Pero cuando muere mi papá, estábamos en el velorio, ya se estaba por cerrar el cajón y nadie llama al cura, que en las familias cristianas es muy común que vaya el cura a dar el responso, digamos, ¿no? Y bueno, todos como que me miraban y sin decir nada, yo sabía que tenía que ser yo el que daba el responso. Bueno, cuando yo quise darlo, no me salió una palabra. Y fue la primera vez que yo me sentí que no podía controlar la situación, el dolor. Había estado en otros velorios de bebé, de accidente, y bueno, uno había podido manejar la situación. Y ahí descubrí que el dolor de los próximos, que uno había acompañado el dolor de los ajenos, digamos, ¿no? El dolor de los distantes, pero no el dolor de los próximos, ¿no? Como un familiar. Y que cuando mueren los tuyos, mueren tus progenitores, el dolor es muy particular, porque no solamente el dolor del que muere, sino que comienza también el dolor de la orfandad. Y la orfandad es mirar para atrás y saber que ya no tenés a nadie, que saber que ya no tenés a dónde ir, a dónde volver, porque en el lugar de los encuentros, que era la casa familiar, está la ausencia, digamos, Sí. ¿no? Entonces, bueno, me hizo replantear un montón de cosas y a partir de lo que me pasó, que yo no pude dar el responso, cuando llego a mi casa, escribí lo que se llamó el responso que no pude dar. Ajá. Y ese texto es el que da origen después al libro, porque me hizo pensar mucho en esa situación que yo me descubrí profundamente vulnerable, y ahí descubrí que era profundamente humano, el emocionarte, el sufrir, y que no hay que avergonzarse de expresar un sentimiento del dolor más grande que el dolor de las pérdidas de los padres, adelante de todos, ¿no? Y en ese momento sentí algo que nunca había sentido, que fue la gran necesidad de que alguien me hablara, de que alguien me consolara, de que alguien me dijera una palabra. Pero bueno, viste, la formación que uno tiene, nadie se anima por ahí a acercarte y decir, bueno, no necesita, vamos a los otros. Claro. Y la verdad que sentí la necesidad de ser abrazado, de ser contenido. Y bueno, eso me llevó a escribir el libro y después, bueno, descubrí que la temática de la muerte, de la filosofía de la muerte y del tiempo, bueno, estuvieron muy presentes, digamos, en mi formación de manera intelectual, abstracta, si querés. Y empecé a sistematizar todo eso que yo había escrito. Puse también lo que yo le decía a la gente en los velorios, y cómo eso aliviaba. Y ahí descubrí el alivio de la palabra en el dolor. Ajá. ¿No? O sea que en ese dolor siempre hace falta una palabra de alguien. Yo la necesité y yo en los velorios que acompañaba a la gente doliente sentía y descubría que les hacía bien. Y yo descubrí cuando me pasó que la necesité esa palabra y que no la tuve, ¿no? No la tuve quizás porque todos pensaban que el que daba la palabra de consuelo no la necesitaba, ¿no? Uno piensa desde el punto de vista de la concepción cristiana, donde vos te has formado, que el hecho de la muerte es el paso obviamente a la otra instancia. Así que hay una continuidad de algo distinto, o
sí, de algo distinto, con lo cual es como que se asume con menos dramatismo, pero eso no es así. Somos mortales y asumimos, por más que uno piense que hay algo del otro lado, el dolor hay que tenerlo, no queda otro remedio. Y hay una incertidumbre muy grande. Nosotros vivimos entre dos gratuidades, la vida y la muerte. Nadie nos preguntó si queríamos nacer y nadie nos pregunta si queremos morir. Lo que está seguro, la única certeza que tenemos es que morimos. Ahora, el gran secreto que esconde la vida frente a esta certeza es que no sabemos cuándo. Hay un texto del Evangelio de Mateo en el capítulo 6 que dice: nadie, por más que quiera, puede agregar un instante al tiempo de su vida. Ese momento llega. La muerte, como dicen muchos, nunca llega en las vísperas. Llega en el momento que tiene que llegar. Y en ese momento donde nosotros hacemos el acto de morir, que es un acto de la vida, porque la muerte no es lo opuesto de la vida, es el último acto de la vida. Cuando hacemos ese acto de la vida, es el único acto del que no podemos aprender nada porque no tenemos tiempo. Aprendimos muchas cosas en la vida, aprendimos a caminar, aprendimos a hablar, aprendimos a compartir, aprendimos a pelear, aprendimos a pedir disculpas, aprendimos un montón de cosas en la vida. Del que no podemos aprender nada es de la muerte porque no tenemos tiempo. Hay muchos que dirán que no, pero otros sí. ¿Por qué tenemos miedo a morir? Tenemos miedo a morir porque nos encanta la vida, porque todo lo que hacemos lo hacemos para no morir. Comemos para no morirnos de hambre, bebemos para no morirnos de sed, nos abrigamos para no morirnos de frío, estamos con otros para no morir de soledad. Todo lo que hacemos, lo hacemos para no morir. Por eso, cuando alguien tiene una enfermedad y salió, o tuvo un accidente, o tuvo algún golpe traumático, le queda ese miedo, que es el miedo a perder la vida, no a morir, es a perder la vida, porque la muerte es la conciencia de la vida. Mientras tengamos conciencia de la muerte, vamos a tener mayor conciencia de la vida. Cuando se pierde la conciencia de la muerte, no nos importa la vida, ¿no? ¿Cuántas veces decimos cuando alguien sale robado no le importa nada? Sale jugado, o sea, no tiene conciencia de la muerte. Por eso sale jugado, porque no tiene conciencia de la vida, ¿no? O sea, la muerte es el péndulo que le da sentido a los movimientos de la existencia. Es lo que nos da sentido para poder cuidar al otro, es lo que nos da sentido de ser solidario con el otro, es lo que nos permite tomar conciencia de la vida también del otro, ¿no? Según el libro, ¿hay un tiempo para morir? Hay un tiempo para morir. Y digamos, y el gran secreto es que nadie sabe cuándo es ese tiempo, porque si todos supiésemos cuál es la fecha de vencimiento que cada uno tiene, viviría muy triste, no viviría feliz. Imagínate si el tiempo de uno dijera, bueno, mañana a las 3 menos cuarto de la tarde es tu tiempo. Dejaría de hacer todo lo que le gusta, no estaría haciendo el programa, no saldría a correr, no saldría a andar en bicicleta, dejaría de hacer lo que siempre hizo porque se le acerca el tiempo. Entonces creo que el gran secreto de la vida es saber que uno no sabe cuándo va a morir, más allá que sabe que existe esa certeza. Y los humanos, la especie humana, que es la única especie inconclusa porque sabe que muere, vive toda la vida entre estos dos andariveles, ¿no? La vida y la muerte. Adrián, ¿incide ese temor que tenemos? ¿Incide si uno es creyente o no es creyente? O sea, si uno cree que hay otra cosa después de la vida, ¿incide ese miedo? Yo creo que el temor es algo profundamente innato en la existencia. El miedo es parte de la supervivencia. ¿Sí? Imagínate si no tuviésemos miedo, viviríamos por ahí con muchos más riesgos. Claro. El miedo es un elemento de prevención. El freno que nos impone. Exacto, sí, sí. Pero yo creo que no, yo creo que es una cuestión natural porque son reacciones. Vos vas cruzando la calle, frena un auto y no es por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de conservación de la vida. Lo que quizás la religión viene a traer es resolver el tema de la temporalidad con el tema de la eternidad, ¿no? Somos porque eso inmortales. Es lo que no sé, allí es lo que no sé. En lo personal digo, ¿a qué le tengo más temor? ¿A morirme? Y te lo decía antes, ¿a morirme o qué hay después de la muerte mía? Bueno, es la incertidumbre. Es incertidumbre, ¿no? Eso es lo claro. que más me aflige, que el hecho de que sé que soy finito. ¿Por qué nos dicen, o con la religión, dice que hay vida después de la muerte? Bueno, esa es la mayoría de las religiones se construyen para intentar darle una respuesta al hombre de aquel tiempo y de este tiempo, para quizás resolver esa angustia existencial de saber qué hay después, ¿no?
Por ejemplo, en las persecuciones cristianas, en el siglo I, cuando los cristianos morían en el circo romano por no adorar a los dioses ni al emperador, el cristianismo acuñó la expresión de cementerio. Cementerio es una palabra latina que significa dormitorio. La catacumba era el dormitorio donde se los acostaba y se le decía que Jesús iba a venir de nuevo en la segunda venida y los iba a despertar. Entonces fíjate vos cómo la palabra cementerio era una palabra construida para dramatizar la muerte. Van a dormir, no están muertos, hay que despertarlos. ¿Qué relación hay entre el miedo y la injusticia de morir? Yo creo que el miedo creo que es una cuestión absolutamente, como decía recién, natural de la vida, de la relación, de la expresión más instintiva de la vida, el miedo, ¿no? Y creo que la injusticia a morir, bueno, es parte, digamos, de la injusticia de la vida que uno va viviendo, ¿no? Y que la injusticia termina por ahí siendo una costumbre, que nadie se revela, y el miedo siempre va a estar latente, pero como una expresión absolutamente personal, ¿no? Bueno, tenemos que cerrar, nos quedaremos charlando y preguntas. Primero, te voy a hacer una última pregunta enseguida, pero ¿el libro dónde lo pueden conseguir la gente? Bueno, se puede conseguir en las librerías ahí del centro, en Rubén Libro, en El Espejo, en el Emporio. ¿Cuándo se presenta? Se presenta ahora, en un ratito, a las 7:30 de la tarde, en la Academia Nacional de la Ciencia, que es un auditorio precioso. Ahí vamos a estar compartiendo. Pero la gente lo puede conseguir en las librerías. En las librerías, sí. ¿Crees que hay vida después de la muerte? Yo creo en la vida, vivirla pleno, y si hay vida, genial, y si no hay, vivamos esta que tenemos, que es la única que sabemos que tenemos. ¿Pero vos crees que hay o no? Por ahí creo, la duda que tengo con la eternidad no me cierra lo cromático de lo blanco y de lo estático de la eternidad. ¿Viste? Uno imagina la eternidad siempre todo blanco y estático, y me parecería aburrida. Y esa es la duda que tengo para creer en la eternidad. Adrián, muchísimas gracias. Fantástico. Felicitaciones por Adrián, abordar este tema. felicitaciones. Gracias a usted.